les vamos con este diálogo en la mañana. Nos visita aquí en emisora y para ya avanzar en este proceso en donde evidentemente entramos ya con una campaña que va a ser bastante llamativa, ¿no? Va a ser muy diferente a la de épocas pasadas. Las concentraciones van quedando tal vez en un segundo plano como consecuencia de la pandemia. La visita del ingeniero Javier Hervas, ¿no? Eres el candidato de un partido histórico, de un partido que ya hizo poder, Izquierda Democrática. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Clever. Le agradezco por esta entrevista y por esta oportunidad de dirigirme a usted y a toda la audiencia de Radio Cuenca, siendo una radio tan emblemática y con tanta trayectoria. Le felicito por los 70 años ya de estar en el aire. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Javier, Por favor. ¿usted ha militado antes en Izquierda Democrática o es su primera participación en la política? Si me permite, Clever, quisiera iniciar por presentarme, decirles que soy un ciudadano ecuatoriano de 48 años. Yo nací en Guayaquil. La mayor parte de mi vida la he residido en Quito y mi actividad productiva la he desarrollado principalmente en la provincia de Cotopaxi. Decirles que soy ingeniero de producción agroindustrial. Yo estudié en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia. Y decirles que llevo más de 25 años en el emprendimiento, en donde realmente yo inicié con un pequeño negocio, una pequeña panadería de barrio, donde de hecho yo era el panadero el día domingo. Y decirles que hoy en día yo soy un agricultor, un industrial, un comerciante, un transportista y un exportador. Decirle también que yo no vengo de una familia de empresarios. Todas estas actividades económicas que yo le he mencionado, tampoco las he comprado. Todas estas actividades económicas han salido de una idea. Y por supuesto, un excelente equipo humano que yo he ido integrando y formando. Y hoy en día generamos trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas. Pero más allá de esa presentación, decirle que yo soy un ecuatoriano profunda y totalmente comprometido con nuestro país, el Ecuador. Atendiendo a su pregunta, Clever, mire, yo no he tenido una trayectoria política, tampoco una militancia partidista, pero sí, también quisiera recalcar que dentro de los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y dentro de los valores que yo he desarrollado en el esfuerzo, el sacrificio y la tenacidad, que significa hacer emprendimiento, que significa hacer industria, yo comulgo total y plenamente con los valores de justicia social con libertad, los valores fundamentales que definen a la ley de listas 12. En tal sentido, estoy muy honrado de liderar junto a mi binomio María Sara Gijón esta propuesta a los ciudadanos ecuatorianos en estas próximas elecciones, en que tenemos una oportunidad de oro, en que todavía podemos sacar a nuestro país de la crisis y fundamentalmente recuperar la institucionalidad que es tan necesaria viviendo en democracia, en dos poderes fundamentales que se van a elegir el próximo febrero, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Javier, no puedo dejar de preguntarle cómo usted sale de su aparente comodidad en su actividad profesional, ¿no? Cuando tenemos un país colapsado, diríamos, ¿no? Con una crisis ética, moral, económica y de toda índole. Le digo porque usted tiene una actividad productiva de lo que está contándonos, en donde, pues, por lo general el ser humano dice, estoy bien donde estoy, ¿no? Estoy contento, y me lanzo al ruedo de la política, en donde, carambas, los calificativos o la actitud de la población no es tan cordial que digamos. Porque justamente yo creo que esta tragedia que hoy en día enfrentamos como sociedad, como país, debe llevarnos a varios aprendizajes. Uno fundamental, el que los actores de la sociedad ecuatoriana, los actores productivos, económicos, donde yo vengo, los actores de los medios de comunicación, donde está usted, los actores académicos, los muchos actores de la sociedad ecuatoriana, hemos delegado en políticos que se han convertido en malos políticos la conducción de nuestro país. Y fruto de eso, enfrentamos hoy en día esta problemática. Hoy en día, estas próximas elecciones, ¿qué es lo que estamos viendo en este escenario político? Por una parte, quiere regresar a gobernarnos un modelo correísta que ya lo vivimos.
Por otra parte, quiere gobernarnos un modelo de la banca que ha cogobernado estos últimos 4 años y que ya hemos visto lo que hemos atravesado. Y por otro lado, un modelo radical, un discurso radical y poco eficiente. Ante ese escenario, mi total compromiso y total entrega a este reto muy grande, que es redireccionar positivamente nuestro país. ¿Cuál es el modelo, Javier? Porque es interesante, ¿no? Usted bien menciona ya quienes han pasado por el poder. El Ecuador no ha encontrado en su historia republicana estabilidad, ¿no? Para tener un modelo en lo económico, en lo social, ¿no? Que no cambie mucho cada vez que hay un cambio de gobierno. Estamos frente a un país caotizado, ¿no? Hablábamos, hay una crisis económica, hay un nivel altísimo de desempleo, la corrupción nos está acabando cada vez más, tenemos una deuda externa muy elevada. ¿Cuál es la salida justamente a eso, Javier? Porque es evidente que la gente quiere escuchar cosas sencillas, ¿no? ¿Cómo me dan trabajo en este nivel de desempleo que apenas creo que son 3 de cada 10 personas que tienen un empleo en firme? Tristemente, la cifra oficial del INE de hace 3 semanas es que el 16.7% de los ecuatorianos que tienen un trabajo estable, es decir, menos de 2 de cada 10. Y es menos, claro. Más de 8 de cada 10 tienen una necesidad, un apremio, una urgencia impostergable, que es mantener sus familias. Muchos mujeres cabezas de hogar, muchos hombres cabezas de hogar, que ante esta grave situación económica enfrentan esa problemática. Nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno que le hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Estas soluciones concretas, este programa, lo hemos estructurado en 3 pilares fundamentales: soluciones económicas y productivas, soluciones de justicia social, salud, educación, alimentación, y soluciones de valores democráticos y transparencia del Estado. Pero sí, déjeme decirle que entendiendo las necesidades y las urgencias que hoy en día estamos atravesando, sin duda, lo prioritario será en este momento las soluciones económicas y productivas. Y si me permite desarrollarlo, primero iniciar diciendo que en materia económica el empleo no se crea por decreto, y menos aún recitando libros de texto, como ya muchas veces hemos visto en malos políticos esa línea. El empleo es consecuencia de una dinamización económica y fundamentalmente de liquidez en el aparato productivo. Nosotros hemos desarrollado en nuestra propuesta el Fondo para el Arranque Productivo. Este fondo, mire, si usted junta 2 aspectos fundamentales, banca pública y garantía soberana, usted puede acceder a través de multilaterales. Y le hablo un ejemplo, porque yo he tenido ya varias reuniones con multilaterales. Le doy un ejemplo. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, juntando banca pública y garantía soberana, usted obtiene al 1.8% de interés con un plazo de 18 años. Con el con el BID, con el Banco Mundial, tasas aún menores. Esa es siendo la realidad. Siendo garante el Estado, pero ¿no? ¿Perdón? El Estado es el que garantiza esos créditos. Por supuesto, garantía soberana. Y aquí, justamente, mi permanente llamado y mi exigencia al presidente Moreno, que pare con la venta del Banco del Pacífico. Aquí no es simplemente que hablamos de vender o no un activo del Estado, que de hecho, un activo productivo, que genera utilidad. Ya, ante eso ya no hay lógica. Pero aquí es fundamental para que el próximo gobierno nos pueda sacar de esta profunda crisis, que necesitamos a la banca pública. Esa es la razón fundamental. Es como que usted quiera vender el tractor al momento de la cosecha. El Banco del Pacífico es crucial. Y ahí sí, con estos 2 elementos, tenemos, yo le mencionaba a usted, la tasa y los plazos con los cuales podemos captar como gobierno, como Estado ecuatoriano. Y aquí estamos pensando también en el sistema financiero nacional. Fundamentalmente las cooperativas, que son las que tienen más cercanía al ciudadano ecuatoriano. Javier, sobre el mismo tema, porque me parece muy interesante, ¿no? Dicen que Ecuador es un país de emprendimiento y usted está dando la razón porque ha hecho emprendimiento desde hace mucho tiempo atrás. Este tema se topa tal vez con la dificultad, sobre todo en el tema económico, ¿no? Es decir, va alguien que tiene la idea de poner algún tipo de emprendimiento de cualquier índole, ¿no? De cualquier índole. Y cuando va a pedir que le presten
un poco de dinero, le piden una garantía que no la tiene, ¿no? Que no la tiene. Entonces, ese es el problema. Yo creo que ese es un tope que de pronto se podría resolver con lo que usted está manifestando. Que el Estado garantice de alguna manera y las cooperativas además que sean auténticamente solidarias, porque parece que solamente queda la economía popular y solidaria en un enunciado nada más. Es que se puede resolver, Clever. Aquí no es demagogia, aquí es real. Reuniones reales, datos duros de lo que sin duda sí se puede hacer. Usted me plantea una realidad que hoy en día es triste, pero es una realidad. El Ecuador es líder en la región en cuanto a emprendimientos. Tristemente, la gran mayoría terminan en fracaso porque no logran pasar de la barrera de los primeros 3 años, que es la más difícil etapa de cualquier emprendimiento. Y mire, yo estoy seguro que la gran mayoría no fallan por su propuesta de valor, no fallan por la idea, no fallan por ausencia de trabajo, fallan por una ausencia de una política pública que entienda las necesidades reales y entendiendo eso, también las oportunidades. Y entendiendo las necesidades y las oportunidades que genere la política pública. Pero déjeme le desarrollo lo que yo le mencionaba, el fondo para el arranque productivo. Yo le mencioné la tasa y el plazo de captación, y invitando al sistema financiero, ¿cuál sería el producto? Y aquí datos reales. 6% de interés, plazo 15 años. Y eso vaya, y mi compromiso en mi gobierno, que se cumplan los compromisos, mi compromiso, que vaya única y exclusivamente al aparato productivo. Y por aparato productivo, una prioridad, los profesionales independientes, el abogado, el médico, el ingeniero, el arquitecto, el odontólogo, que hoy en día enfrentan una triste realidad, que con carpeta bajo el hombro no pueden encontrar ni en el sector privado ni en el sector público la plaza de trabajo tan necesaria. Casi todos los empresarios están en la misma. Correcto. Todos los profesionales están igual. La frustración de ese profesional independiente, la angustia de esa familia. Eso es lo que tenemos que entender y en función de ese entender, de esa necesidad, generar política pública. Entonces, este fondo para el arranque productivo, desarrollemos el ejemplo, por ejemplo, del profesional independiente. El producto, 6% de interés. La tasa, 6% de interés. El plazo, 15 años. Y el producto destinado al profesional independiente. Mire, un ejemplo. Un odontólogo con $45,000 usted le tiene montada toda la consulta. Y no solamente que le soluciona a esa odontóloga, a ese odontólogo, el que se convierte en un actor económico, sino que además, seguro, va a necesitar un auxiliar. Más que seguro, va a necesitar una recepcionista. Eso es dinamización económica. Esa es lo que sucede cuando usted inyecta dinero al aparato productivo. Eso es lo que necesita nuestro país en este momento y con urgencia. Soluciones concretas ahora. Y ahí, por supuesto, le permitimos en esos plazos y con esa tasa que sobrepase esta barrera, la más difícil de un emprendimiento, de los primeros 3 años. Y ese profesional independiente se vuelve un agente productivo, porque la realidad es que quien le esté ofreciendo trabajo en este momento en el sector público es demagogia, es mentira. Y quien esté diciendo que el sector privado se va a reactivar inmediatamente es demagogia, es mentira. ¿Qué escenario ve usted a propósito, no? Tiene un país, hemos hablado ya la parte importante, hay un desempleo marcado, hay un subempleo que también con tendencia a un crecimiento. Las empresas están lentas en el proceso de reactivación, ¿no? Hay dificultades en el sector público, tenemos una deuda externa abultada, hay corrupción. ¿Por dónde arrancar, Javier, respecto pues a recomponer o darle una proyección a este país, complementando con las ideas que usted tiene que no son pues inmediatas, ¿no? No son inmediatas y esto va a tomar tiempo. Sin duda, hoy en día enfrentamos como país y como sociedad muchísimas urgencias. Y créeme que las entiendo muy bien, porque yo las he vivido y las vivo. Y ante esas urgencias, por ejemplo, si hablamos de corrupción, fundamentalmente aquí tenemos que hacer un aprendizaje como sociedad
de esta profunda tragedia que hoy en día estamos viviendo. Un aprendizaje fundamental, que nunca más permitamos, que nunca más exista ningún gobierno que le meta las manos a la justicia. Hoy en día vemos la consecuencia de lo que eso significa con tanto evento de corrupción en el Estado, en el sistema público ecuatoriano. Y aquí sí, mi reconocimiento a ustedes, los periodistas, los comunicadores. Gracias a ustedes, nosotros, la sociedad ecuatoriana, hemos podido tener un primer baño de verdad. De aquí, por supuesto, que la justicia haga lo suyo. Y no solamente que investigue y sancione, que veamos algo que todavía no vemos pasar, que se recupere lo robado. Pero como gobierno, como ejecutivo, en mi gobierno, no habrá ningún funcionario de mi gobierno que de ninguna manera esté desde Carondelet gestionando ningún favor judicial, como lo que hemos visto, secretarios de Estado, ministros, motivando, presionando, intimidando a jueces y fiscales para que investiguen o sancionen. Esas son las lecciones que tenemos que llevarnos como sociedad. Pero vamos más allá en tema de la corrupción. Mire, es algo que debería avergonzarnos como sociedad, indignarnos. Hoy en día lo vemos con tanta frecuencia, casi que a diario un evento nuevo, que parecería que hasta nos estamos acostumbrando a algo que sin duda nunca nos deberíamos acostumbrar. Pero créanme, algo que sí me quedo yo sin palabras y no le puedo encontrar un solo adjetivo, es que mientras tenemos aquí en el país hermanas, hermanos ecuatorianos muriéndose a causa de esta pandemia, no solamente a causa de haber enfermado con el COVID-19, sino a causa de un sistema de salud que no puede atender otros problemas y que también fallecen hermanas y hermanos ecuatorianos. Y encontrar, inclusive en el sistema de salud, corrupción, eso sí, déjeme decirle, eso sí, es para quedarse ya realmente sin palabras. ¿Qué tan claro tiene el panorama de lo que se tiene que hacer con respecto? Porque el Ecuador ya no aguanta más el modelo económico, ¿no? El tema de cómo funciona el Estado, el aparato del Estado es pesado, genera demasiado costo al presupuesto del Estado. ¿Hacia dónde tiene que caminarse el país para que incluso, aquí siempre se dice, no hay inversión extranjera, ¿no? ¿Quién va a invertir pues, en el país tan inestable como es el Ecuador, ¿no? Nos lleva mucha ventaja, Perú nos lleva ventaja, Colombia nos lleva ventaja, Chile en inversión extranjera. Pero el Ecuador, todos los empresarios también exigen garantía jurídica, ¿no? A ratos yo tengo dudas sobre esa forma de expresarse, porque yo creo que, como saben decir, las cosas se las hacen haciendo, ¿no? Como que hace falta más voluntad. Da pena ver cómo mucho dinero de nuestro país está en el extranjero y no se está invirtiendo en el país. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo atraer para que esto cambie, para que esto suceda, para que se den situaciones, escenarios que nos permitan que el país se desarrolle con armonía y que tenga pues un escenario de crecimiento y no, lamentablemente, que estamos viviendo, que si usted llega al poder igualmente se va a encontrar con todos los problemas, cómo va a ir limpiando ese camino? Gracias por la pregunta. Déjeme decirle que el modelo de desarrollo que proponemos es justamente enfocado hacia la exportación. Y muchas veces me preguntan en los medios de comunicación, bueno, pero la gran mayoría de ecuatorianos no somos exportadores, y sin duda, es una realidad. Y más allá, a la agricultura, a la agroindustria, a la agroexportación. Y aquí, por supuesto que comprendemos que no todo ecuatoriano es agricultor, no todo ecuatoriano es exportador, pero sin ninguna duda, la exportación lo que genera es ingreso de divisas, plazas de trabajo y dinamización económica. Y eso sí necesitamos todos los ecuatorianos. Pero si hablamos de lo que usted me está planteando, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el marco sobre el cual se puede generar un desarrollo económico, un progreso económico? Fundamentalmente, generando un marco jurídico estable. Demagogia, por ejemplo, decir que por decreto vamos a traer los capitales de los ecuatorianos. Eso no va a pasar nunca. Si no tienen, por decreto. Si le tienen bien resguardado allá, pues y la inversión le da resultado además. Por supuesto.
¿Cómo sí lo puede traer? Al capital ecuatoriano afuera, al capital extranjero también, motivando y generando un marco legal estable. En mi gobierno, en los primeros 3 meses, llegar en función de un diálogo con los actores económicos, comerciales, industriales, un acuerdo tributario. Mi compromiso, una vez alcanzado, ninguna reforma tributaria en todos los 4 años de gobierno. Eso es lo que no hemos visto, ni en este ni en el anterior gobierno. Más bien una inestabilidad permanente en términos tributarios. Usted dice que el país puede ser bueno para la producción de alimentos y la exportación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Porque es importante. Hace tiempos llegaba acá un señor de Francia que quería llevar piña, por ejemplo, ¿no? Total, no encontró la cantidad suficiente para poder exportar. Si tenemos la mejor piña del mundo y tenemos el banano que seguimos, son contados los productos que estamos. Cuando podemos, ¿quién mejor que usted, ¿no? que se dedique a ese tipo de actividad? ¿Por qué no crecemos en otro tipo de producción cuando el país se presta justamente para ello? ¿Es el Estado el responsable? ¿Es el empresario el responsable? ¿Quién tiene aquí la posibilidad de impulsar de que esto cambie y que tengamos alternativas en el tema agroindustrial, por ejemplo? Justamente esa es la frustración, Clever, que viviendo en un país bendecido como es nuestro país, con las condiciones climáticas que tenemos, con la ubicación geográfica en donde estamos y por la gente que tenemos, que también sin ninguna duda, los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría y no nos merecemos esa tragedia que hoy en día vivimos. Ante ese escenario de un país bendecido, es que aquí no estamos pretendiendo inventar algo nuevo. Aquí la historia y el presente lo valida. Hoy en día, el Ecuador es el principal exportador del mundo de banano. Siendo un país tan pequeño en área y pequeño en población como lo somos, si nos comparamos con tantos otros, somos el mayor exportador mundial de rosas. Hemos sido el mayor exportador mundial de cacao y seguimos siendo de cacao fino de aroma. La flota pesquera atunera ecuatoriana, la más importante del Pacífico, hacia el lado de la América. El camarón, los casos de éxito lo tenemos como usted bien lo menciona. ¿Qué es lo que ha faltado? Porque tristemente los podemos contar con los dedos de la mano. Yo le puedo hablar de la industria que yo he desarrollado. Más del 60% de lo que nosotros vendemos va a un solo destino, que es Japón, el mercado por excelencia, el más exigente en calidad. Y mire usted, desde el año 2019, Ecuador se convirtió en el primer proveedor de todo el mundo, en el primer proveedor de brócoli congelado hacia Japón. Si una línea de negocio como el brócoli congelado lo pudo hacer, si su servidor lo pudo hacer, por supuesto que lo podemos hacer la gran mayoría de ecuatorianos, pero con un marco que nos lo permita, con una política pública que entienda la necesidad, entienda la oportunidad y en función de eso genere su acción. Algo que no hemos tenido aquí en el Ecuador, ni decisión ni liderazgo, fundamental para que existan las condiciones. Javier, ¿qué se puede hacer? La pandemia nos ha hecho reflexionar muchas cosas. Yo veía una de ellas, por ejemplo. El Ecuador produce muchos alimentos, ¿no? Y veo, por ejemplo, a los sectores más pobres del país son los que se encargan de a veces uno no valorar lo que ellos están haciendo. ¿Qué se puede hacer con esta gente, no? El que le vende una libra de habas, poroto, ¿no? Que sale a la calle a vender. Y claro, fácil es comprar con $1. Deme las habas, o deme los porotos, o deme lo que tenga, ¿no? Y a veces hasta la gente regatea para comprar semejante sacrificio, el valor que tiene haber producido. Yo me pongo a pensar qué va a pasar el día en que esa gente ya no tenga ni incentivo ni produzca todo eso. Justamente usted menciona los aprendizajes que deberíamos tener de esta pandemia. ¿Y quiénes? Gracias a los cuales no nos faltó alimento en ninguna mesa de los ecuatorianos. Fueron los agricultores y los campesinos ecuatorianos. En esta pandemia, ellos fueron los que nos permitieron a todos los ecuatorianos alimentarnos. Y había abundancia, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Abundancia, y hay todavía. ¿Qué va a pasar? Así es. Es entender las necesidades, como yo le estaba mencionando. Mire usted, vivimos en un país productivo, pero que nos hace falta tecnología. Regresando a la propuesta en soluciones económicas y productivas, yo le desarrollé un aspecto que es justamente el acceso a crédito,
El otro aspecto, acceso a la tecnología. El campesino, el agricultor ecuatoriano se enfrenta a una triste realidad hace muchos años, que sigue ocurriendo y reiteradas veces y para muchos productos, que después del esfuerzo, el sacrificio, la inversión en tiempo, en dinero y el riesgo que implica hacer agricultura, sale a su cosecha para encontrar un precio de venta por debajo del costo. La realidad, somos un país productivo. La realidad, nos hace falta tecnología a nivel de riego y la gran mayoría de agricultores y campesinos ecuatorianos fijan su ciclo de siembra en función del ciclo de lluvia y cuando salen a la cosecha también salen en una misma temporalidad y esa sobreoferta en un mercado pequeño, en población, como lo mencionamos, si nos comparamos con tantos otros países, claro, es fácil saturarlo. Por eso es tan relevante que esa producción agrícola importante pase a ser una oferta exportable ecuatoriana. Y eso yo le puedo decir porque es lo que yo he hecho. Yo he abierto muchos mercados donde antes no se vendía No brócoli falta la ecuatoriano. participación de los municipios, un poco más, empoderarse del tema y apoyar un poco el tema para ir generando un crecimiento. Claro, si nos vamos al tema de los municipios, me encantaría mencionarle, justo ayer sacamos una carta, pero antes de pasar a ese tema, solamente le cierro en función de la agricultura que usted planteó. Mire, la gran mayoría de productos ecuatorianos, el brócoli, Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Nadie lo puede hacer. Usted mencionó la piña. Lo interesante es que esta es la gran mayoría de productos ecuatorianos, con muy contadas excepciones. Tenemos productos estacionarios, por ejemplo el mango. La gran mayoría de productos agrícolas ecuatorianos se pueden sembrar y se pueden cosechar a lo largo del año. Esa es una ventaja comparativa que no la tiene nadie más en el mundo. Oiga, Javier, ¿cuánto beneficio hay en ese tipo de actividad para el productor? ¿Por qué le pregunto esto? Alguna vez en Buenos Aires veía el palmito, ¿no? Es un producto sabroso, pero costoso. Igual el maracuyá, por ejemplo. El kilo a un precio 4 o 5 dólares, cuando aquí se nos cae en la cabeza pues ese producto, ¿no? Y claro, ya viendo producto ecuatoriano, ¿cuánto le beneficia, no? Porque también eso es interesante saber cuál es el beneficio para el productor. ¿Sale bien librado de todo esto con exportación? Justamente, eso es la ausencia de política pública. Mire usted, le doy un ejemplo. Ecuador lleva produciendo tomate de árbol, llega produciendo pitahaya, lleva produciendo granadilla hace muchísimos años. Y recién desde el año anterior podemos vender a Estados Unidos. Y no porque no haya habido agricultores que se le hayan jugado y hayan desarrollado estos cultivos, sino porque ha habido ausencia de política pública, que en todos estos años una instancia gubernamental llamada agrocalidad es la llamada a abrir los mercados internacionales en términos fitosanitarios. Y no lo hacen. Entonces, claro, usted puede tener la mejor pitahaya del mundo y mucha extensión. Puede llenar contenedores completos, puede satisfacer, digamos, la demanda internacional, pero no lo puede vender porque a sus mercados, por ejemplo, la pitahaya al día de hoy, Ecuador vende a China, pero mire usted lo absurdo, no puede vender a China, le vende a Hong Kong para que luego Hong Kong lo reenvíe a China. Y esas son las absurdas realidades que vivimos en el Ecuador. Por un lado, nos quejamos que hay un sistema público grande, algunas personas lo califican de obeso. La realidad es que también son cabezas de hogar. Aquí no estamos hablando de aumentar más el despido. Aquí lo que hablamos es de racionalizar el sistema público y de un sector que sí lo necesita. Por ejemplo, agrocalidad, que no tiene los funcionarios suficientes para hacer una labor tan elemental. Porque abrir un mercado en términos de productos frescos no lo puede hacer usted como agricultor, como emprendedor, como exportador. Lo tiene que hacer la instancia pública de nuestro país, con la instancia pública del país de destino, desarrollar los protocolos fitosanitarios y luego sí poder vender, pero con un estado eficiente. Aquí no solamente que ni siquiera comienzan, los pocos que han comenzado, procesos de 3, 5 años. ¿Y usted qué hace con su cultivo mientras tanto? Esa es la ausencia de política pública en nuestro país. Pero yo sí entiendo las necesidades reales de nuestro país. Y hay otro tema que usted también debe saber mucho más, que es esa presencia de intermediarios, ¿no? Acá en el Valle de Yunguilla se dejó de sembrar tomate y cebolla como consecuencia de que aparecen los llamados intermediarios que le pagan la caja a $2, ¿no?
cuando eso le costó posiblemente 20 producir, ¿no? Y esos son los que imponen el mercado local, y entiendo que todo el país, y que se hacen los nuevos ricos en perjuicio del que está produciendo. ¿Qué hacer con eso? Porque esto es en todo lado, yo creo, aquí en el En Ecuador. todo el país. Mire, es que lo frustrante es que ya tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo. Es que no es difícil. Es conectar a un productor con el consumidor en el centro urbano. Es decir, el productor que usted menciona, por ejemplo, de Yunguilla, que pueda conectarse con la tienda de aquí de Cuenca. El uno pone su necesidad, el otro Ahí no debe coloca. intervenir el Estado, pero para de alguna manera garantizar, no sé, hasta subsidiar para que se siga produciendo. Mire usted, yo sí, en eso quiero ser siempre súper claro y súper directo en cualquiera de mis respuestas. Yo no soy partícipe de que el Estado tenga que estar subsidiando la actividad privada. Yo lo que sí soy partícipe es que el Estado, el gobierno, comprenda las necesidades y las oportunidades y en función de eso haga política pública. Si hablamos de este ejemplo particular, ¿cuál es la política pública que hace falta? Un Estado que asume esa responsabilidad y tome la decisión de algo sencillo, de generar una plataforma que permite hacer este nexo. Y ese campesino, okay, renta una camioneta, $20 y sale con sus 15 quintales de cebolla a traer acá. Y fácilmente cada una de las tiendas le pone su demanda. Y esa es la realidad. El campesino no está conectado con el precio real que usted paga cuando va a una tienda. El intermediario vuelve una actividad que por esencia es sustentable, como la actividad agrícola, en que la horca y la mata. Porque entonces ese agricultor, tal vez un ciclo pueda pasar. Si le golpea 2 veces, ya lo desbarata. Pues. Oiga, Javier, suena todo, me agrada mucho lo que está manifestando, pero ¿quién prepara a la gente? Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿No es que las universidades tienen que replantear también su papel hacia un futuro país en donde ya no tengamos la misma estructura de funcionamiento, en donde hay cientos de abogados, cientos de economistas, cientos de ingenieros, que en su mayoría se encuentran en el desempleo? Y usted está hablando de un país que tiene una nueva visión respecto hacia dónde tiene que encaminarse, potenciando justamente sus posibilidades, que es en el sector agrícola, por ejemplo. ¿Qué piensa al respecto? Sabiendo que la universidad en este momento también está en una situación crítica. ¿Qué ha pensado al respecto? Bueno, si hablamos de educación, y gracias por la pregunta, sí, pero si concretamente hablamos de educación superior, yo pienso que le estamos dando como sociedad un mensaje erróneo a la juventud ecuatoriana. Le estamos dando un mensaje que si no es un profesional es un fracasado. Y esa no es la realidad. Mire usted, países como Alemania, un tecnólogo puede estar ganando más que un profesional. Claro. Pero no solamente hablamos de aquí de ingresos económicos, aquí hablamos de hacer lo que le gusta, para lo cual tiene aptitud, para lo cual tiene talento. Pero si me permite, le desarrollo en orden en términos de educación. Vea, si hablamos de primaria, algo que yo sí recibí, clase de civismo. Yo no Ya soy no hay. partícipe que el Estado obligue a los actores, en este caso los actores de la educación, pero ante la ausencia, por supuesto, porque el Estado, el gobierno, sí es el estratega fundamental de la sociedad. Entonces ahí sí, entendiendo esa necesidad, generar política pública. Tiene que haber una clase de civismo. Y aquí no estamos hablando solamente del civismo, del amor a la patria, que sin duda es importante. Aquí estamos hablando del civismo en ese niña ecuatoriana, en respeto a la naturaleza, de respeto a las mujeres, de respeto entre ellos mismos, que no haya algo que hoy en día tanto se habla del bullying. Eso es el civismo. Si hablamos de educación, hablemos de secundaria. Sabemos que Ecuador es el país líder en la región en cuanto a emprendimientos. No hay una materia de retórica. A nuestros bachilleres tenemos que enseñarles a hablar en público para que aprendan a vender sus ideas. Es fundamental. Por ejemplo, sí, que les enseñemos a hablar en público a nuestros jóvenes, bachilleres ecuatorianos. Si hablamos de educación superior, lo que yo le estaba diciendo hace un momento, hay que hablar de educación dual, de educación tecnológica, porque no solamente que es la necesidad de muchos jóvenes ecuatorianos ser actores productivos más rápido, desarrollar talentos que tienen intrínsecos, sino también es la necesidad del país, generar tecnologías que apunten a la realidad
de lo que el país sí puede desarrollarse. Entonces, hay lo que hace falta, decisiones, pero es elemental. Lo que yo le estoy diciendo aquí, no estamos inventando nada nuevo, es algo que ya nuestro país lo ha tenido, pero que tristemente, por falta de liderazgo, por falta de decisión, se ha ido mermando y perdiendo. A ver, ya en la parte final, para que siga, entiendo, su trabajo ya en inicio de campaña, ¿qué con el Azuay? El Azuay siempre ha sido una provincia postergada, somos buenos generadores de pago de impuestos, creo que Azuay se ubica incluso con el mejor nivel de cumplimiento, somos la tercera provincia que aporta, no tenemos carreteras, no sé si se fijó que desde Riobamba para acá es otro país, ¿no? Y así los 5.000 kilómetros de vías en el Azuay nos han ido ofreciendo toda la vida, ¿no? ¿Qué hacer por el Azuay? Porque evidentemente somos unos aportantes. El año anterior 820 millones de aporte para el servicio de rentas internas, pero a cambio nada, ¿no? Como que no existe cuenca o somos autosuficientes, dirán, eh, pero es evidente que hace falta un pronunciamiento también por parte de quienes están de candidatos con respecto a la provincia de la Azuay. Y también quisiera escuchar su comentario sobre el tema de la minería. ¿Está de acuerdo con la minería? ¿Qué piensa usted al respecto? Claro. En primer lugar, una pregunta que usted me hizo hace un momento, Clever, y ahorita que me da la oportunidad de desarrollarlo, hablar sobre los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. El día de ayer publiqué una carta para todos los alcaldes del Ecuador sobre nuestro pensamiento en términos de cómo manejar la relación del gobierno central con los GATS, con sus competencias. Y le invito, y de hecho, acabando esta entrevista, le voy a enviar la carta para que usted la lea y la conozca. Mire, fundamentalmente, los municipios son los que más conocen las necesidades de sus territorios. Y no desde el escritorio de Carondelet le vamos a decir al ciudadano de Cuenca qué es lo que necesita, porque esa conexión la tiene mucho más clara el municipio de Cuenca. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero cumplir con lo que manda la Constitución. En este momento, el gobierno adeuda más de $1.000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué gestión le podemos exigir cuando ni siquiera tienen el presupuesto? Cuando ni siquiera algo elemental, como que es los recursos que se generan en la provincia, queden en la provincia, sea automático y tiene que pasar por el gobierno, por el Ministerio de Finanzas, con la decisión o veña o los favores que podría implicar eso, cuando en la Constitución ya está claramente definido. Aquí lo que hay que hacer es respetar las normas que nos rigen. Usted me pregunta, en términos de la minería, mire, en eso también, respuestas claras y frontales, sin ninguna duda. No puedo estar de acuerdo que la minería afecte las aguas, que sean las aguas de consumo, en este caso, si hablamos aquí de Cuenca. Pero tampoco puedo estar de acuerdo en un discurso radical de no porque no, con un país con tantas necesidades. Por supuesto que necesitamos la minería, pero una minería bien regulada. Y aquí no es que estamos nosotros tampoco inventando nada nuevo. ¿Cuántos países protectores extremos de la naturaleza? Canadá, Chile, cerca, Australia, con normas ambientales mucho más exigentes que las nuestras y desarrollan minería. Pero sí, los malos políticos nos quieren estigmatizar que esto sí está bien o esto está mal. Por supuesto que hay las tecnologías. Ahora, por supuesto también que habrá lugares en los cuales la minería genera un menor impacto con todas las normas ambientales. Y habrá lugares en los cuales se afectan a las poblaciones, pues no podrá ser posible. Pero es el discurso real, sin demagogia, sin estar buscando electorado, sino buscando hacer país, que ese es mi reto hoy en día, y por eso yo me presento ante usted y ante los ecuatorianos como candidato a la presidencia de la República por la ID Listas 12. Perfecto, Javier, no le quito más tiempo. ¿Qué tiene programado para estas próximas horas aquí en Cuenca, en el Azuay? Bueno, con mucho gusto. Hoy regreso a Cuenca, he venido muchísimas veces, pero sin duda nunca... ¿Qué vino por carretera? Por supuesto, por carretera. ¿Qué tal está la carretera? Ya usted lo ha mencionado, es una realidad triste, pero sin embargo, mire usted es la vía que rodea Cuenca, tantos años que era un desastre. Está muy mala carretera, pero por lo menos algo de progreso se puede ver. No el que se refleja
en ese discurso que tenemos carreteras. No carreteras hoy en día que se están destrozándose en pedazos. Pero yo he tenido el gusto de estar muchas veces aquí en Cuenca y me encanta venir aquí a Cuenca. Pero es la primera vez que vengo como candidato a la presidencia de la República y sin duda es muy grato. Yo salí de Quito el día de ayer como a las 5:30, 6 de la tarde. Llegué aquí a Cuenca a la 1:30 de la mañana y estamos manejando una agenda intensa de territorio porque entendemos lo relevante que son estas próximas elecciones para nuestro país. De aquí, yo salgo mañana temprano porque tenemos que también hacer esta semana. Ya hemos hecho Pastaza, hoy en día estamos haciendo Azuay. Mañana hacemos Los Ríos, pasado mañana hacemos El Oro. La semana pasada también tuvimos una agenda intensa. Justamente mi nombre no es conocido a nivel político y lo entendemos y entendemos el reto que también ¿Cómo tenemos se dio como aquí país. Izquierda Democrática que ha sido? Izquierda Democrática aquí dominó el Azuay 12, 13 años posiblemente, ¿no? Y fueron varios los alcaldes y la gente que llegó a la función pública, Ítalo Ordóñez, el mismo Paul Carrasco, Jorge Piedra, es decir, Rodrigo Borja tenía una de las fortalezas dentro de lo que era su grupo el Azuay, ¿no? ¿Cómo encontraron? Qué oportuna su pregunta, porque mire, hace 4 semanas tuve la oportunidad de estar en la residencia del expresidente Rodrigo Borja y una charla extremadamente amena de todas sus vivencias, sus anécdotas, sus experiencias, pero una que sin duda me llamó la atención es como un expresidente de la República que gobernó nuestro país, que cumplió con todo el mandato de su gobierno, al día de hoy puede caminar por las calles sin seguridad y recibir el aprecio y la admiración de los ecuatorianos. Yo uno de ellos. Eso es el Ecuador real, un país de valores, un país de gente buena, sana y trabajadora, y el país que justamente nosotros queremos reconectarnos. Perfecto, Javier, gracias por su presencia. Tal vez algún mensaje en la parte final a la gente que le está escuchando. Muchas gracias. Decirle que el Ecuador, que nuestro país ya no tolera más confrontación. Lo que sí necesitamos, todos los ecuatorianos, son soluciones concretas. Ahora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Perfecto, gracias al ingeniero Javier Hervás, candidato a la Izquierda Democrática para la presidencia de la República.